Vamos a saludar al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que está con nosotros. Axel, bienvenido a Radio Voz, muchas gracias por recibirnos. ¿Cómo le va? Buen día, ¿cómo andan ustedes? Muy bien, y con mucha expectativa en la ciudad por la visita suya, una visita importante que va a tener distintas aristas. Va a haber anuncios, va a haber reuniones, firma de escrituras, también interesante esto de reunión con sectores productivos que incluyen también a los gremios. Sí, por supuesto, una visita que fue postergada algunas veces por cuestiones de mi agenda y bueno, y obviamente en temporada con mucha intensidad en la actividad que hubo turística en toda la provincia, pero también en la costa, así que yo a la espera de que en febrero, antes de que termine estrictamente la temporada de verano, poder andar por Tandil, donde sé que tuvieron excelente temporada y donde tenemos un trabajo realmente muy intenso con diferentes obras de la provincia de Buenos Aires, obras del gobierno nacional. La verdad que muy contento y obviamente poder andar por Tandil, como vos decís. No solo eso, sino que vamos a estar entregando escrituras, una actividad que tiene que ver con un programa, Mi Escritura, Mi Casa. En este caso son 308 escrituras, es un número muy considerable, gente que no tiene escrituras a veces décadas, ¿no? En la provincia de Buenos Aires, así que lo venimos subsanando, estamos cercanos a llegar a 100.000 escrituras entregadas, así que era importante hacerlo ahí por Tandil. Después gobernador, perdón que lo interrumpa, pero usted está concluyendo este año su primer mandato, veremos si se presenta. Usted todavía no se ha manifestado, muchos dirigentes dicen que usted debe presentarse para un segundo mandato. Si quiere confirmarnos estaría buenísimo, no sé, pero bueno. Bueno, también puedo saludar al compañero de ustedes por el feliz cumpleaños. Muy bien, a Mariano Capeluti, muy bien. No, pero lo que le quería decir, usted está concluyendo este primer mandato, veremos si viene el segundo. No es hora de definiciones, me imagino, así que no vamos a ir por esos caminos, no buscamos el título, pero ¿qué expectativa tenía y con qué se encontró? Apelamos a su sinceridad, no al cassette del político, del gobernador, sino la provincia tan distinta, varias provincias en una, el interior, que usted dice, fui poco a Tandil, y sí, a Tandil y a otros lugares del interior de la provincia que están una realidad tan diferente a lo que es el conurbano, a lo que son las grandes ciudades como puede ser La Plata, Mar del Plata, Bahía. Son muchas provincias y muchas realidades diferentes. Sí, no dije fui poco, porque la verdad que creo que es a la provincia entera de Buenos Aires, 135 distritos, en algunos lugares la tercera y en otros la cuarta visita, más allá de los ministros que van, más allá del despliegue territorial. Yo creo que eso es una novedad para un gobierno provincial, la cantidad de visitas no solo del gobernador, sino de sus ministros, el contacto directo y permanente con todos los intendentes, opositores y oficialistas, la cantidad de obra que estamos haciendo. No, eso no, porque lo había dicho en campaña que yo voy a estar presente lo más posible, repito, una provincia de 300.000 kilómetros, pero en todo el territorio de la provincia, que no me iba a ocupar del conurbano exclusivamente, más allá de las problemáticas del conurbano, sino también del interior, que iba a estar repavimentando rutas, como hemos hecho en toda la provincia, con redes de agua, redes de cloaca, con mantenimientos de arroyos, con cisternas, con, obras que estaban postergadas décadas, con muchísimo trabajo en el plano educativo, que es lo que un poco se observa. Bueno, ni hablar, ¿no? El Jardín de Infantes 927, 928, 912, desde uno finalizado a otro en ejecución, un nuevo edificio del 912, la secundaria, la escuela técnica, y después el tema de caminos rurales, que es también toda otra novedad. Producto de mis recorridas por la provincia, observé que los caminos rurales son responsabilidad municipal, pero que al municipio muchas veces no le alcanzan los recursos o no lo puede hacer todo, y es muy importante en el interior de nuestra provincia. Por eso, ahí en Tandil ya vamos por etapa 1 y etapa 2 de caminos rurales. ¿Usted? Compra de maquinaria, ahora voy a tu pregunta, centros de salud,
el tema de las reservas, como Sierra del Tigre, bueno, un laburo en toda la provincia, bueno, ni hablar del tema de organización de Sanssouci, o sea que todas las cuestiones que tenemos en Tandil me tienen muy contento. ¿Sanssouci lo va a anunciar hoy? ¿Bien? Hoy vamos a hablar del proyecto, sí, pero lo que pasa es que requiere un tratamiento especial del Consejo Deliberante de acá. Claro, tenemos que conseguir que se alineen todos los planetas, por decirlo así, pero es un proyecto que muy esperado y que me tiene muy contento, que hemos hablado mucho con Rogelio y Paraguirre, pero pregunta más en plano personal, yo te digo, la verdad que si nos retrotraemos en un ejercicio mental, un minuto, ¿no? Como eso, volver al futuro, ¿no? Que viajaba en el tiempo, para adelante, para atrás. Volvemos a diciembre del año 19, cuando asumimos, que parece que pasó una eternidad, porque entre otras cosas en el medio hubo una pandemia de 2 años, hay una guerra en el mundo, ¿no? Cosas realmente excepcionales, totalmente excepcionales. Pero más allá de eso, cuando yo asumí, teníamos problemas gravísimos de endeudamiento de la provincia, muchísimo abandono de lo que era la infraestructura de la provincia, la infraestructura escolar en particular. Se habían prometido 3.000 jardines, pero no hicieron nada de nada. Gobierno recontra ausente, y además acá en La Plata, donde ahora estoy, antes de ir para allá, no gobernaba Vidal ni nadie de ellos, no venían a La Plata, venían una vez por semana. Estaban en la capital federal y hacían que gobernaban desde ahí. Después las recorridas, vos decías, vas a tener una reunión con empresarios, laburantes, sectores del turismo, sectores de la producción. Sí, claro, es lo que hice durante todo este tiempo en toda la provincia de Buenos Aires, reunirme con los sectores, escucharlos, y no por un tema electoral, porque lo he hecho durante todo este tiempo, pero repito, cuando asumí sabía que me encontraba una provincia en ruinas. No todo esto es atribuible al desastre de Vidal, no todo, y hay que ser justos en esto, porque la provincia de Buenos Aires tiene un problema de coparticipación, un problema de recursos financieros que tiene desde los 80, o sea que es un problema grave el tema económico y financiero de la provincia, pero debería desdoblarse la provincia, hacer 2 provincias o 3, como dicen algunos. No, eso es una equivocación total, debería tener más recursos. La provincia de Buenos Aires es la unidad política, digamos, más sólida y más con más trayectoria en la Argentina, punto tal. Obviamente que hay otras provincias antiguas, pero como tejido productivo del país, su red ferroviaria, después abandonada y privatizada, pero no, de ninguna manera. Creo que los que quieren partir la provincia de Buenos Aires es como ese de muerto el perro, se acabó la rabia, ¿no? Los problemas que tiene la provincia hay que abordarlos. Los problemas de educación, haciendo más escuelas, transformando la educación de la provincia, los problemas de salud, integrando la provincia de Buenos Aires, los problemas de seguridad, invirtiendo y cambiando la formación de la policía. Gobernador, otras cosas que obviamente llevan tiempo y bueno, y estos días nos enteramos hace un tiempo, ¿no? Ya por diciembre, creo que 21 de diciembre, de un fallo de la Corte Suprema que le da plata de la provincia y de todas las provincias a la ciudad de Buenos Aires injustamente, y esas son cuestiones que dividiendo la provincia no las solucionamos. Me parece que el que no tiene imaginación, no tiene idea, no conoce o no tiene ganas de trabajar, o con lo complejo que es y con lo intenso que es, bueno, quiere no dividirla. Si pudieran, la sacarían del mapa, ¿no? Y en términos políticos, muchos intendentes de distintas fuerzas políticas, incluso de la suya, hablan de una necesidad de mayor autonomía de las intendencias, porque para hacer un montón de cosas los municipios tienen que recurrir a la provincia. ¿Cómo se ve del otro lado del mostrador? Mira, yo creo que es un debate importante. Creo que hay un grado de autonomía y son completamente dependientes, porque de hecho los intendentes municipales históricamente se ocupaban del alumbrado, barrido y limpieza, ¿no? Eso incluso está más o menos así reflejado en el armado institucional de la provincia de Buenos Aires. Tenían un papel muy local, muy doméstico, y creo que eso ha ido cambiando naturalmente con el tiempo y está plasmado en instituciones, qué sé yo, hay todas las áreas de acción del gobierno, salud, por ejemplo,
hay muchísima salud municipal, que además el gobierno provincial la paga a través del coeficiente único de distribución, distribuye recursos para que los intendentes se hagan cargo de la salud. En el tema de educación también hay una intervención muy grande de los intendentes. ¿Y existe la posibilidad que se avance más? ¿Está en su idea o cree que así como está bien? Estoy absolutamente dispuesto a dar esa discusión. Vos fíjate que nosotros no tenemos mayorías parlamentarias, o sea que los temas estructurales de la provincia de Buenos Aires que requieren leyes tienen que ser producto de un debate amplio y de ponerse de acuerdo, porque ninguna de las dos fuerzas, es más, en el Senado tenemos empate, pero cualquiera de las fuerzas puede evitar que haya reunión en el Senado, lo que a mí me pasó estos 3 años, ¿no? Porque no hay forma de lograr el quórum, así que si no nos ponemos de acuerdo con esas cosas, se puede vociferar, se puede decir, pero no se va a lograr. Gobernador, está muy bueno, y mira, yo perdón porque es un tema que me apasiona. Sí. Yo estoy de acuerdo con la autonomía municipal, creo que a veces hay una mirada un poco extrema y caricaturesca, ¿no? Como si o por un lado no existen los municipios y todo lo hace la provincia, o por el otro lado no existe la provincia y todo lo deciden los municipios, pero nosotros no podemos en una provincia como esta tener 135 sistemas educativos diferentes, con diferentes contenidos, con diferentes procedimientos, con diferente duración, como si fueran 135 provincias. Creo que en eso estamos todos de acuerdo. O sea que la discusión de la autonomía puesta en extremo es autonomía sí y no, y yo creo que es bastante falsa. El punto es discutir los grados de autonomía, los grados de coordinación, y finalmente es toda una cuestión de articular mejor y más inteligentemente lo que resuelven, lo que dicen, lo que hacen los municipios con lo que resuelve, dice y hace la provincia. Vos fíjate, en el caso de la pandemia, la provincia de Buenos Aires asistió a cada uno de los municipios desde lo técnico a las vacunas, que iba a salir cada municipio a buscar vacunas por su cuenta, obviamente no. Hay cosas que son medio ridículas para extremar la posición, que capaz es divertido en un debate, ¿no? Que alguien diga, yo quiero toda la autonomía, pero finalmente la discusión tiene que ser un poquito más profunda y seria, y ahí creo que es fácil encontrar acuerdos, sobre todo con muchos intendentes del interior de la provincia de Buenos Aires que se ocupan de un montón de cosas, y a veces la distribución de recursos y de responsabilidades no coincide. Pero hoy cualquier ciudadano de la provincia de Buenos Aires entiende que el intendente tiene que ver con elementos que son hasta de jurisdicción nacional. O sea que creo que es un debate importante, pero no ridiculizarlo. Hoy gobernador, estamos conversando con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Hoy se va a reunir con integrantes del sector productivo de la ciudad, pero mucho, es muy amplio, realmente está buenísimo. La reunión va a ser acá donde está la radio, en el Centro Cultural Universitario, incluso va a participar gente de los distintos gremios. Da la sensación, y no es en su gobierno, en el anterior, cuando uno habla con Tandil, usted lo sabe muy bien, tiene una economía absolutamente diversificada. Hay grandes empresas, pero hay mucha mediana y pequeña empresa, y da la sensación, hablando con precisamente los responsables de esta parte de la economía que genera mucho trabajo, que los créditos, sobre todo los créditos del Estado, y no lo digo por su gobierno, lo digo en general, llegan siempre cuando uno no los necesita, les llega a las empresas que ya están bien económicamente, les llega a los empresarios que, bueno, también lo tomo porque tengo una buena tasa y lo voy a aprovechar, pero en realidad no lo necesita, y aquel que sí, quizá lo necesitaría para comprar una nueva máquina, para poder, reestructurar un poco y crecer, le cuesta muchísimo llegar a los créditos. Sí, yo sé que hay un problema que tiene diferentes capas. Voy a tratar de ser breve con esto, porque además por mi especialización profesional es un tema que estudié, sobre el que escribí, pero voy a tratar de ser muy breve con esto. El problema que hay un problema legal primero de leyes nacionales, que es que la banca pública, por ejemplo el Banco de la Provincia de Buenos Aires, se rige por la misma ley y por los mismos criterios que la banca privada, porque es un tema de una ley del 77, ¿no?, que despreció la banca privada, la banca pública debería tener
reglas distintas para la aplicación de créditos, así tiene más flexibilidad para otorgarlos, porque si no es un problema de todo el sistema bancario, que para darte un crédito tenés que demostrar que lo podés con bajo riesgo repagar, y entonces eso hace que, lo que vos decís, que parezca que le dan crédito al que puede demostrar que nunca necesitó un crédito. Eso, efectivamente, hay un tema estructural. Nosotros estamos presentando una ley para banca pública, pero es del Congreso Nacional, y ahora la oposición, Macri, el macrismo, está con que no va a votar ninguna ley, así que bueno, no creo que con esa fuerza política se pueda discutir mucho en temas tan importantes, y además porque no creen en la banca de desarrollo, cosa que hizo Vidal cuando fue gobernadora, porque no es como vos decís, no es siempre. Nosotros en Tandil, mira, el número para que tengas una idea, en Tandil, solo en Tandil dio el Banco Provincia, desde que asumimos, 14.000 millones de pesos de crédito a pymes y emprendedores. 14.000 millones. Pensá que el presupuesto municipal de este año va a ser, sí, más o menos 18.000 sí, millones. Y vos fíjate que eso pasó en toda la provincia, porque cambiamos totalmente el perfil del banco, tanto con los créditos productivos, que casi no había en la época de Vidal, porque Vidal usó el banco más de mesa de dinero por los temas financieros que todos conocemos, y después el otro tema que es impresionante ahí en Tandil es la cuenta de DNI, que es un programa que lancé en la pandemia, pero hay cerca de 50.000 usuarios de cuenta de DNI. Eso sí. O sea que el Banco Provincia no solo está dando créditos, sino obviamente lo que son descuentos y diferentes tipos de ventajas a los que tienen cuenta de DNI. Así que yo estoy muy contento, pero falta. Por eso no alcanza con el banco, por lo que vos decís, porque a veces hay determinadas unidades productivas o emprendedores que no llegan al crédito bancario. Entonces nosotros en todos los ministerios relacionados con la producción, particularmente el Ministerio de Augusto Costa Producción, el Ministerio de Agro, hemos lanzado programas que son desde el Estado para dar crédito a aquellos que tienen dificultad para alcanzarlo. Y obviamente después está algo que no existía porque lo habían liquidado, que era el FOGABA, que bueno, es más técnico, pero hemos dado más de 500 millones de pesos de garantías, porque a veces lo que le falta a la pyme es una garantía. Entonces creamos una especie de, con el FOGABA es un fondo de garantías, que al que no tiene una garantía le presta garantía. Eso estaba muy reducido. Y yo creo que eso, más ciertas obras estructurales, qué sé yo, la nueva estación transformadora, que hace cuánto era una deuda, es una obra de 1.800 millones de pesos que finalizamos, que le cambia a Tandil. Ahora vamos a estar con una segunda etapa, transformador y con más potencia. O sea, son obras que son estructurales, que estaban muy pendientes, y no, yo coincido con vos que hay siempre demandas y necesidades. Por suerte ahora se acordó con IOMA y todo ese asunto, pero te voy a decir la verdad, estamos haciendo obras estructurales, pavimentaciones con el Fondo de Infraestructura Municipal, todo el tema que tiene que ver con la salud y la educación, muchísimo. Siempre falta, por eso total. También uno me preguntaba si me voy a presentar o no. Sí. Quiero dar una respuesta, por favor, lateral al tema. La verdad que queda mucho por hacer y yo tengo voluntad de hacerlo. Después veremos cuáles son las candidaturas, pero sí, tenemos planes a 6 años que se inició el año pasado. O sea que tenemos el Frente de Todos tiene candidato. Y es un anuncio. Habló recién del municipio. En plena pandemia, la relación con nuestro intendente, que es de una fuerza política opositora a la suya, no fue buena, fue un cruce difícil, no usted, sino algunos de sus funcionarios. Después, por suerte, creo que con Augusto Costa y Petrantonio de Tandil pudieron ir limando y terminan estos 2 años en una relativa buena relación de trabajo en conjunto. Sí, es inevitable trabajar en conjunto. Yo creo que el intendente Núñez, más allá de sus características personales, y su formación, ¿no?
durante la pandemia, obviamente todo era opinable. Yo por eso no me pongo en esto muy extremo, sino al revés, lo más flexible y comprensivo posible, porque cada decisión era nueva, nunca habíamos vivido una pandemia, nunca en toda la historia, ni siquiera en la experiencia que tiene el UNGI, se había vivido una cosa así. La responsabilidad que teníamos nosotros era coordinar las acciones en 130 municipios. Nosotros le pagamos los sueldos a todos los municipios de la provincia cuando cayó mucho la recaudación impositiva, incluido por supuesto a Tandil, más allá de cualquier discusión sobre medidas concretas. Y después en los municipios hubo cada uno de su mirada, como la pandemia empezó más en el conurbano, en el interior en un momento se atrincheraron, incluso ponían piquetes para que nadie pudiera entrar a ningún pueblo, y después cerraban todo, qué sé yo, y después con la mirada también desde el pueblo decían, no, bueno, ahora hay que abrir todo. Entonces obviamente esas cuestiones me parece que fue muy difícil la situación de pandemia. Yo estoy muy conforme con haber, vos fíjate que a nivel nacional no se llegaron a acuerdos sobre medidas de cierre y apertura a nivel nacional entre provincias. El presidente no lograba que algunas provincias, nosotros en todos los municipios se usó un sistema único. Obviamente hubo algún intento de generar otros sistemas que yo lo tomé como propuesta y después se allanó también, y pasamos uno de los peores momentos de la historia de la provincia, que fue lo de la pandemia, sin que nadie se quedara sin una cama de terapia intensiva, sin que nadie se quedara sin un respirador, sin que nadie se quedara no con una vacuna, sino con la dosis que fue necesitando. Así que bueno, la verdad que la provincia de Buenos Aires, donde todos decían, bueno, pasó en 6, 7 provincias argentinas, mucho más pequeñas, mucho más fáciles, que no tuvieron atención médica, y en la provincia, desde las derivaciones a los insumos que enviamos a cada uno de los municipios, la verdad que se trabajó con muchísimo, bueno, además incansablemente, sí. Creo que todos reconocemos. Gobernador, no quiero quitarle más tiempo porque sé que tiene una agenda apretada y tiene que viajar para Tandil precisamente, donde se va a encontrar seguramente con el diputado nacional Rogelio Iparraguirre, pero algunas preguntas de coyuntura nacional le tengo que hacer. Ustedes armaron la mesa hace una semana en Merlo, ahora el gobierno nacional, Alberto Fernández, convoca a una mesa política para el próximo 16, ¿usted va a participar? Sí, si me invitan, sí, por supuesto. Supongo que sí. Nosotros tenemos una liga de intendentes que viene pidiendo este instrumento de coordinación. Yo observo, digamos, que lo veo todo el tiempo, y lo mismo en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Con las cosas que se han conocido de esos chats, de los viajes al lago escondido, de una parte del Poder Judicial muy implicado y complicado con Cambiemos y con también servicios de inteligencia. Bueno, uno observa todas esas cosas. Obviamente el atentado contra la vida de Cristina Fernández de Kirchner, la vicepresidenta de la Nación, han pasado cosas de mucha gravedad en la Argentina que a uno lo tiene preocupado, pero bueno, el trabajo que hacemos es cotidiano. ¿Cuándo cree que deberían definirse las candidaturas usted? ¿Cuál es el tiempo que usted...? Yo te doy un ejemplo. En Cambiemos hablan de mayo, creo. En el Frente de Todos, bueno, en el caso de la provincia de Buenos Aires, tenemos un trabajo muy coordinado y no hay va a haber problema ahí. Dificultad, así que lo que hace en mi provincia o la provincia de Buenos Aires no tenemos problema. Y a nivel nacional, bueno, obviamente creo que las dos fuerzas políticas también están un poco mirando las cartas y al otro, lo cual es lógico. ¿A usted le gustaría que Cristina sea candidata nuevamente? Mira, ayer me alcanzaron una encuesta nacional donde aparecía Cristina y muchos dirigentes oficialistas y opositores, y es de lejos, metiendo también a la oposición, la que más intención de voto tiene. Esa es una respuesta, entonces. Y bueno, si uno se guiara por encuestas, sí, lo que no quiere decir que electoralmente, ni la voluntad de ella, sí, te quiero decir que esa causa judicial que inventaron y armaron, que 3 años y medio estuvieron con los testimonios en la causa Vialidad, no había una sola prueba, pero tenían la sentencia escrita porque es parte de un cronograma electoral que tiene esa parte del Poder Judicial, que fue
arregla los fallos. A mí lo que, para decirle a Tandil, yo lo hablaba con Rogelio también, más allá de eso, que obviamente está metido en la grieta, porque algunos dicen una cosa u otra, ahora le manotearon los recursos a Tandil con esto de la Corte Suprema. Porque si efectivamente se aplica el fallo ese que sacó la Corte, qué sé yo, obras muy esperadas en toda la provincia de Buenos Aires se van a ver dificultadas, el fondo de infraestructura municipal, bueno... Ahora... Déjeme chicanearlo, porque ahora seguramente si está escuchando a alguien que de la fuerza opositora va a decir, bueno, pero con lo de la matanza también le están sacando recursos a otras ciudades de la provincia con lo del censo. No, mirá, yo te digo... ¿Qué posición tiene con respecto a eso? Eso que dijeron del censo, sí, porque tienen un aparato mediático que pueden poner... No, bueno, pero hay una presentación ante la justicia también, no solamente... Sí, bueno, otra payasada electoral, y te digo por qué, que no se sabe esto, y te doy el dato para los que se indignan. Dicen que la población de La Matanza, en los 10 años, 12, entre un censo y otro, creció 3,2%, sí. ¿no? Y que cómo puede ser que en 12 años haya crecido tan poco, entonces, ¿qué dicen? Que en realidad el censo anterior estuvo mal, lo cual, bueno, en ese censo, durante el día del censo, todos saben que murió Néstor Kirchner y que el censo tuvo dificultades, el censo anterior. Yo no era ni ministro de Economía del gobierno aquel, o sea que tuvo dificultades, es sabido, así como en el censo de 2001, que es el anterior, hubo un paro docente en medio del censo, así que en provincia de Buenos Aires el censo también tuvo dificultades. Pero dicen, como creció poco La Matanza, entonces es que antes le inflaron el número y ahora el número es real. Ahora yo te digo, Lanús, por decir un municipio, del PRO, opositor, sí, claro, creció 0,6% en esos 12 años. 3 de febrero, que es el municipio de Valenzuela, que quiere hacer campaña por candidato a gobernador también con este tema, quejarse, qué sé yo. Si hoy se aplicaran los... Pero eso no eran intendentes hace 10 años, en La Matanza sí. No, bueno, yo tampoco era gobernador. No, está bien, pero en La Matanza sí. Por eso, pero lo que te quiero decir es que si estuvo inflado por ese dato solo en La Matanza... Debería sacarse a las otras, está bien. No, y hay como, qué sé yo, por decir otra, Morón, hay varias jurisdicciones que crecieron muy poco, y por la pereza, por la desidia y por la voluntad de hacer política con esto, en vez de ponerse a estudiar qué pasó, si efectivamente creció poco o mucho la población, tomaron ese número linealmente e hicieron esa denuncia. Es un papelón, mirá, me da vergüenza. Gobernador, que me da vergüenza. Entonces yo, ¿qué quiero decir? Tienen una capacidad de instalación muy grande porque la levantan Clarín, La Nación, los medios de marketing, los macristas, pero si vamos a discutir en serio el tema poblacional, lo que te quiero decir es la provincia de Buenos Aires creció 12 puntos en promedio. Por ejemplo, Tandil, si no me equivoco, creció 21%. Exactamente. Sí. El doble, si no me equivoco. Pero hay municipios que crecieron muy poquito, muchos del conurbano, y hay municipios que crecieron 60 y pico %. Entonces, hubo movimientos poblacionales que hay que estudiar. En vez de hacerse el canchero y empezar a denunciar, pueden ponerse a estudiar un poco lo que pasó con la población de la provincia, o de tratar de sacar un rédito político, o que vos, que capaz, bueno, no sos especialista en el tema. Yo, acá en la provincia tenemos especialistas muy importantes, y bueno, además de que son resultados provisorios, todavía, ¿no? Así que hay que esperar. Dos preguntas más. Digamos, el denuncismo, todo eso, que se lo guarden, y bueno, que empiecen por otras jurisdicciones que crecieron menos, y después vemos. Dos cortitas. Tengo entendido que hoy va a hablar de la Ley de Economía del Conocimiento acá en Tandil. Sí. Nosotros estamos junto con el gobierno nacional promoviendo diferentes medidas, y bueno, y en Tandil es importante esto, ¿no? Para fomentar diferentes emprendimientos y empresas que se dedican a esto de economía del conocimiento. La provincia de Buenos Aires es obviamente la provincia más importante en estas tareas, hay muchos jóvenes que están en eso, incluso hay áreas donde hay casi pleno empleo, programación, alguna forma de diseño digital. Entonces hay que promoverla con diferentes facilidades, pero también hay que trabajar estructuralmente para generar clústeres, digamos, lo que se conoce en economía como enclaves de producción de este tipo de empresas, que me parece que tenemos un potencial enorme. Es hablar un poco también del futuro, como es hablar del Canal Magdalena, del petróleo en la provincia, del gasoducto Néstor Kirchner. Son cosas que a veces el debate político, estas chiquiteces
muchas veces no tienen ningún sentido y nos pasamos discutiendo esas cosas y yo creo que la sociedad también espera que le planteemos algo más claro para el porvenir, donde ha crecido mucho hoy la ocupación, falta recuperar salario, pero hemos tenido una fantástica. El Clio ya lo mandó al taller entonces. No, lo que pasa es que también sería una ridiculez, esas cosas que se puede hacer un Larreta, ¿no? De montaje, ¿te acordás cuando Macri apareció como viajando en un colectivo y no, bueno, en pero realidad era toda una ficción? Se le preguntaba se le preguntaba por la campaña creo que anterior, se le preguntaba por la campaña anterior el famoso Clio que salía usted de... Sí, ya sé por eso, pero que como gobernador no me lo creería nadie en ese sentido. En ese momento no fue un invento, la verdad que salimos a recorrer la provincia. No le creo tampoco, gobernador, que andaba en un Clio. Pero también fue una buena estrategia de campaña. El Clio de Carlos Bianco y te metimos más de 100.000 kilómetros. Fue una buena estrategia de campaña. La verdad, yo le creo, bueno, porque la verdad y me parece que sean muy mentirosos y falsos. Bueno. Algunos que tienen consultores latinoamericanos no hace que todos los que nos dediquemos a esto tengamos que mentir nada a nadie. Era simpático también. Gobernador... No, pero era verdad. Buen dato. No, eso ya me parece que... sí, recorrimos toda la provincia, si querés después nos juntamos un rato y te muestro desde el kilometraje a todo, pero me parece que por eso han instalado, un poco por el macrismo y por esto de Durán Barba, que hacían cualquier verdura. Hoy también los vemos subido a una tabla de surf. Yo no voy a hacer ridiculeces, no le voy a mentir a nadie, no vamos por ahí. ¿No surfea usted, para no? mostrar y tanto para charlar, viste, tus preguntas sobre autonomía municipal, son temas, cómo organizamos la provincia, los que dicen dividirla o que es inviable. Creo que son debates recontra importantes. Yo te agradezco que los plantees porque la sociedad capaz que, viste, mira un titular, de red, y nos puede pensar y reflexionar sobre temas que le hacen son pocas las oportunidades que tenemos de hablar con dirigentes del rango suyo y la verdad que meternos en la grieta o en buscar el título, la verdad que no es el estilo por lo menos nuestro, sino queríamos hablar de estos temas. Te agradezco mucho. Yo con Rogelio, viste, y Pardaguirre, que hablamos mucho y muy seguido de temas de Tandil, estuvimos en reuniones con él y Lungui, un ejemplo, ¿no? También de que hay cosas que hay que trabajar en común, que no se puede meter todo en una disputa. Qué sé yo, está el caso Sanssouci, pero tantas cosas que ahí se quieren hacer en Tandil que bueno, el gobierno provincial acompaña porque no es un intendente de un partido, el problema son los habitantes, los vecinos y vecinas de Tandil, que les lleguen las cosas, ¿no? Gobernador, que tenga un buen viaje, muchas gracias por su tiempo, muy amable. Bueno, gracias a ustedes, un abrazo grande. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. El